Ya se está conectando nuestro grupo de amigos foristas, como todos los viernes, aquí en tu programa La Otra Realidad. Ya estamos en tiempo de hacerlo, así que ya estamos en el horario indicado para comenzar nuestro programa de hoy viernes. Una vez más con ustedes acá, tu amigo Andrew Álvarez. Recuerda que este es un programa de corte ecléptico. Esto es una aventura a través de la conciencia humana y aquí pues vamos esbozando, ¿no?, las diferentes ideas y también, ¿no?, las noticias y los asuntos de interés no únicamente local, sino también internacional, y las cosas que nos ponen a pensar más allá de lo aparente, para salir, ¿no?, de ese círculo de retórica continua, donde pues a veces no tenemos respuestas o meramente ya el sistema nos tiene las supuestas y alegadas respuestas que tenemos que aceptar, ¿no?, como el paradigma de lo que hay que creer y de lo que no hay que creer. Así que gracias a ustedes, hoy estamos acá, viernes 19 de abril 2024, una edición más de La Otra Realidad. Recuerden, mis buenos amigos y amigas, que en el segundo segmento vía telefónica estará con nosotros nuestro directo amigo el ingeniero Orlando Pla, una vez más acá participando del coloquio que tanto él como yo pues compartimos de estos asuntos a nivel mundial, que nos tienen que poner a pensar más allá de lo aparente, más allá de lo mismo, ¿no?, del mismo tipo de análisis. A veces balalí, repetitivo y más de lo mismo todos los días. Ya hay que salirse definitivamente de ese círculo vicioso y hay que buscar otro tipo de respuestas, ¿no?, otro tipo de búsqueda. Esa es parte, ¿no?, del quehacer humano. Buscar explicaciones que realmente tengan contenido y que nos dé algún sentido, no únicamente lógico, sino algún sentido real, ¿no?, verificable de lo que es la vida y la existencia aquí en este plano en que estamos todos nosotros, las cosas que puedan no acontecer y el porqué de estas cosas. Así que un abrazo a todos ustedes. Bueno, antes de entrar en materia directamente con los asuntos que me traen esta noche para compartir con ustedes acá en La Otra Realidad, agradezco por este medio a toda esa gente, a las cientos de personas que se van a dar cita mañana con nosotros allá en Isabela, sold out desde hace varios días, en el restaurante Boricuas, en el salón de actividades. Gracias como siempre por el apoyo. Y gracias por compartir conmigo ese ratito, ¿no?, darnos un poco de su tiempo y que podamos allá platicar de cosas interesantes y profundizar, ¿no?, los asuntos de la vida. Y en este caso, pues lógicamente la isla de Puerto Rico, ¿no?, y el punto neurálgico que este país o esta isla representa dentro del esquema de inteligencia militar de los Estados Unidos y dentro del espionaje que se da en toda la región del Caribe, la cuenca del Caribe, obviamente, y el resto de Centro y Suramérica. Interesante por demás. Ese conversatorio que presentamos mañana allá en Isabela, lo vamos a estar presentando el próximo 18 de mayo, sábado 18 de mayo de este año 2024. Vamos a estar en Café Sí o Sí, en los Borinquen Towers, acá en el área metropolitana, ubicado en la avenida Roosevelt, Borinquen Towers. Allí está Café Sí o Sí. Estaremos allá con este conversatorio Puerto Rico, Proyecto Secreto, Leer los Misterios, el próximo sábado 18 de mayo a las 8 de la noche. Teléfono de contacto, al igual que lo que se han comunicado con nosotros o con nuestra producción allá en Isabela, es el 787-579-8600. Recuerda, 579-8600. Separa tu espacio con tiempo, espacios limitados, y esto pues one shot, es una sola presentación de algo que te va a poner a pensar, como he dicho yo, obviamente en otros parámetros de lo que alegadamente nos hacen creer que es la isla de Puerto Rico, inclusive la historia o supuesta historia que ya está escrita por los vencedores, y es la que nos hacen masticar y es la que nos hacen creer. Pero aquí obviamente ponemos en cuestionamiento todo esto que se nos dice y todo esto que continuamente no se refuerza a través de los medios y a través del acondicionamiento político y psicológico que sufre el pueblo de Puerto Rico. Despierta durmiente, de eso se trata todo eso. Así que los espero allá en 18 de mayo, en Café Sí o Sí, sábado 18 de mayo a las 8 de la noche. Teléfono una vez más, 787-579-8600. Separa tu espacio con tiempo y allá nos veremos en mayo con este conversatorio impactante. Más adelante, pues ya tendremos la información cuando ya se tenga la fecha de Top Secret parte 2, esta magna producción que vamos a hacer acá en Puerto Rico, en los Estados Unidos, pero eso llegará en su momento. Dicho todo ese asunto en particular, vamos a otras cosas que nos ponen a pensar y que nos ponen a buscar respuestas, si es que hay alguna. Bueno, mientras Estados Unidos obviamente no acaba de garantizar, ¿no?, a Ucrania que pueda tener su ayuda militar, específicamente las fuerzas para poder repeler los ataques aéreos, es decir, la artillería antiaérea, los Patriots y otros misiles que han sido facilitados en los pasados meses, en los pasados 2 años, ¿no?, que con eso es que se ha sostenido el ejército ucraniano ante los embates del bombardeo de misiles y de artillería y de drones que ha utilizado
Rusia en su territorio, pues definitivamente la CIA ya nos está diciendo que probablemente si esas ayudas no llegan en el 2024, Ucrania debe perder la guerra. Esto es un adelanto que da la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, y ese asunto en particular lo vamos a discutir en el segundo segmento con el ingeniero Orlando Pla, porque creo que es importante que él también pues señale algunos ángulos de esta información. Aquí lo que sí tenemos que decirle a todos ustedes es que la OTAN está muy consciente de lo que está pasando, obviamente, en el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Y este bloqueo que hay a esa ayuda de más de 60.000 millones de dólares. La OTAN, de hecho, anunció precisamente hoy que había un acuerdo para entregar más equipo de defensa aérea para Kiev, y que definitivamente se estaba tratando de ver qué tan pronto se podían tener a la disposición de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No hay fecha todavía para que se entregue esto, no se ha dicho cuándo va a llegar este equipamiento antiaéreo a Ucrania. Por el momento, pues vemos que siguen los bombardeos con misiles en las diferentes ciudades, tanto del este como del oeste, inclusive de Ucrania. Hemos visto impactos en Kiev, y en el último ataque, precisamente ayer, murieron 10 personas, 10 civiles, en el último ataque a misiles de Rusia contra Ucrania. Todo esto definitivamente pues hay que ver, ¿no?, cómo es que se va a enfrentar y si realmente Ucrania se va a poder sostener sin la ayuda de los Estados Unidos. Como he dicho, esto lo voy a discutir con el ingeniero Orlando Pla. La CIA da sus advertencias debido a que no hay definitivamente, ¿no?, el equipamiento adecuado, ni están llegando las municiones para poder mantener a raya a los rusos. Pero mientras todo esto sucede, ¿no?, y la OTAN está tratando de suplir parte de este equipamiento, parte de estas municiones o de las fuerzas necesarias para poder evitar esta barrida que está dando Rusia sobre las ciudades ucranianas, lógicamente hay otras cosas que están pasando en estos momentos. Y lo que es importante señalar es que definitivamente el ejército ruso sigue avanzando poco a poco. Y de hecho, ese avance lento que está llevando a cabo el ejército ruso es un avance adrede. Me explico. No únicamente porque también tengan escasez en algún momento de municiones, porque lo hay, lo sabía usted, ¿verdad? Hay escasez también de parte de las fuerzas rusas, inclusive con las municiones que han llegado de Corea del Norte en los últimos meses o cualquier otra cosa que se pueda suplir por aliados de Rusia. La realidad es que han tenido problemas, ¿no?, con equipo, transporte y todo tipo, ¿no?, de logística para poder obviamente tomar y avanzar de una manera drástica sobre Ucrania. Pero aprovechando que eso está lento y que no llega ayuda a Ucrania, pues lo que ha planificado el alto mando ruso es ir avanzando poco a poco. Es decir, todas las semanas 1 o 2 kilómetros semanales. ¿Lo sabía? 1 o 2 kilómetros semanales. E incluso las órdenes que da el Kremlin y sobre todo Vladimir Putin es que los comandantes que no cumplan con la cuota, me explico, con la cuota de avance, ¿no?, con la cuota de poder seguir añadiendo más terreno y aumentando, ¿no?, las líneas rusas sobre el territorio ucraniano, pues ese tipo de comandantes van a ser sacados del mando, me explico. Si usted se queda defendiendo una posición defensiva, esta es la estrategia rusa actual, si usted se queda defendiendo un flanco específico o una línea y meramente está allí defensivamente y no hace avances, pues entonces usted se le va a sacar de allí, obviamente, y quién sabe dónde lo van a mandar. Tal vez lo mandan a patrullar allá al Círculo Ártico, no sé. Pero la realidad es que va a ser sustituido por comandantes que sean más agresivos. ¿Cuál es la estrategia que está utilizando Rusia para esta guerra en estos momentos? La de siempre, la que usó en la Primera Guerra Mundial, la que usó en la Segunda Guerra Mundial, la misma estrategia que usó China en Corea, y todas estas, que son ¿qué? Oleadas de tropas. Se llama esto triturador de carne, lo sabe, ¿verdad? Ese es el nombre que se le da coloquial, ¿no?, dentro del análisis de los militares. Una trituradora de carne, tú mandas miles y miles de hombres. Sabes que van a matar, probablemente el 50% de ellos los van a dar de baja, pero es tanta la cantidad de soldados que están enviando y es tan poca la munición que tienen los ucranianos que obviamente pues, no los pueden detener en ese avance masivo. Así que de esa forma es que ha estado avanzando Rusia, con enormes bajas. Claro, al igual que lo hace Israel, y vamos a hablar como es a calzón quitado, los rusos no hablan de sus bajas. Inclusive tampoco los ucranianos, casi nadie habla de sus bajas. En Estados Unidos era diferente porque usted sabe que en Estados Unidos la prensa de Estados Unidos y la presión política se hace que se hable de las bajas. Por eso se hablaban de los decenas de miles que murieron en Vietnam, 50 y pico mil de ellos en ese conflicto, y continuamente había que dar reporte de estas bajas, al igual que ocurrió en la guerra del Golfo. Entonces había que reportar los muertos continuamente, eso no se pasaban por debajo de la mesa. No así en países totalitarios o en países con este tipo de estructura, ¿no?, política, donde este tipo de información no se le da a la prensa ni se libera, meramente se pasa por el filtro y meramente se dicen o se señalan algunas cosas someras sobre lo que está pasando en el frente y sobre los heridos y las bajas. Recuerde usted que la mayor parte de los soldados que están peleando de parte del ejército ruso no son de Moscú,
ni son de ninguna de las grandes ciudades de Rusia. ¿Son de dónde? De la ruralía, de regiones que van desde, desde Siberia hasta lugares que pueden ser otras repúblicas, Kazajistán, etcétera, soldados que vienen de allá. De ahí, inclusive, hemos hablado aquí muchísimas veces de las unidades de combate que han estado en el frente, no la de los mercenarios de Wagner, pero sí, efectivamente, de los chechenes y otros más. Se tienen fuerzas que vienen desde Georgia, allá en lo que es parte de Georgia, de diferentes regiones, y ese tipo de gente, pues lógicamente le llega, ¿no?, el comunicado a la familia. Si en alguna ocasión se puede recuperar el cadáver, tal vez llegue el cadáver, pero en la mayoría de los casos todos son enterrados en una fosa común. Para que usted vea lo fría y lo terrible que es la guerra. No importa quién sea quien esté peleando, lamentablemente es así. Muchos de los soldados que pelearon, por ejemplo, en la guerra allá en Europa contra la Alemania nazi, o los que pelearon en el Pacífico, muchos no llegaron jamás, nunca se regresó el cuerpo. Inclusive, gente que también falleció en Vietnam, nunca tampoco se devolvió el cuerpo a las familiares. Le enviaban un féretro con un uniforme adentro, nada más, y se entregaba la bandera y se agradecía el servicio que se había dado a la nación. Ese es el protocolo. Así que la guerra no es nada sentimental ni romántica. Eso es para peliculitas, no love story. La realidad es que la vida real es total y completamente diferente a eso. Dicho esto, ¿no?, y esto es importante que tengamos en ojo qué es lo que está pasando. Este avance gradual que va a estar haciendo el ejército ruso lo va a hacer de esa manera, lentamente, hasta el mes de noviembre. Esto es lo que han expuesto, obviamente, los que conocen sobre este asunto, los analistas que están detrás de todo esto y que están siguiendo, ¿no?, los movimientos y las decisiones que está haciendo en el campo de batalla Rusia. Y cómo pues se sigue viendo también cómo van las líneas de información y cómo se dan los recursos al frente en estos momentos. No hablando de Ucrania, porque lo de Ucrania lo vamos a hablar con Orlando, la cuestión de la proyección de la CIA de la posible derrota de Ucrania debido a no tener los recursos o a que el Congreso republicano no envía dinero allá, así que eso tendrá en algún momento, lógicamente, un efecto cascada, que lo veremos más adelante y veremos cómo esto es una reacción, si sucede de esa manera, es una reacción, ¿qué diría yo?, terrible en el sentido de un pánico generalizado en Europa y sobre todo en una mayor cantidad de armamentos y fortalezas de la OTAN, donde habrán más soldados, más armamentos y habremos pues dado un pie más adelante a tal vez un conflicto más complicado. Podría ser la tercera guerra mundial, yo no lo sé. Vayamos a saber qué pasa en el futuro. Esto sí es importante y hay que señalarlo. Se va a hacer de esta manera este avance lento, hasta que llegue el mes de noviembre, porque lo que se está esperando son las elecciones en Estados Unidos. Elemental, ¿no? A ver quién gana finalmente las elecciones. Por ende, el ejército ruso va a hacer su movimiento despacio, voy a avanzar, sin pausa, despacio, pero sin pausa. Cuando llegue noviembre, ahí se decidirá qué se va a hacer, dependiendo quién gane las elecciones. Si gana Trump, bueno, probablemente pues hay una rendición rápida de Ucrania. Si gana Biden, vamos a ver si algo más llega allí, o si es posible, para ayudar al gobierno de Zelensky. Como he dicho, ha estado pidiendo a la OTAN y a Estados Unidos que le envíen baterías Patriot. Pidió 3 adicionales más y sigue pidiendo equipamiento que no llega. Así que la cosa no está nada fácil, obviamente, para Ucrania en estos momentos, pero tampoco para Rusia. Como he dicho, los rusos tampoco están pasándola muy bien. También tienen escasez de recursos en el frente de batalla. Así es esto. No hay dinero para todo. Todo es parte de una ilusión, todo es parte de la propaganda de partes y partes, y la mentira se reparte de la misma manera. Dicho esto, pues obviamente hay otras cosas que también quiero traer para ustedes aquí porque es importante, ¿no?, que sepamos lo que está pasando. Ayer, hoy precisamente en la madrugada, hicimos un live que tal vez muchos de ustedes no han visto porque lo hicimos ya en la madrugada cuando surgió las primeras noticias sobre el supuesto ataque que estaba llevando a cabo Israel contra Irán, ¿no?, que en un principio se creía que era un ataque masivo también y que esto podría provocarnos una guerra regional en la zona. Lógicamente las cosas no están muy buenas, o sea, allí no se ha resuelto nada, lo sabemos, ¿no? En estos momentos pues no hay una conexión diplomática entre Israel y Irán, ¿no?, entre Teherán y Tel Aviv, no hay definitivamente nadie negociando absolutamente nada, meramente se están dando que show of force, ¿no?, espectáculos de fuerza de un lado y del otro. En este caso en particular nos está curioso porque las primeras noticias que dan en las cadenas de Estados Unidos, entre ellas CNN, es una de las que está dando noticias sobre este asunto, y otra de las cadenas que también pues surge hablando sobre esto, dando información, a ver si es CBS, diciendo de que alegadamente pues Israel había comenzado una ofensiva con misiles y que esta información venía precisamente de un alto ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos, obviamente alguien ubicado en Casablanca, que había comunicado a las cadenas de noticias en Estados Unidos que había comenzado ya la revancha, si usted así le quiere decir, o la contraofensiva de Israel.
Lo que sí se sabe, por lo menos por lo que ha divulgado Irán, ¿no?, los medios de noticias iraníes, y por lo que ha declarado el alto mando de Irán, es que alegadamente lo que habían eran unos cuantos pequeños drones, de 4 hélices, ¿no?, estos pequeños drones, similar al que usted compra o similar a los que utilizan, ¿no?, acá para tomar fotografías, videos, de los tantos que usted ve actualmente, que definitivamente también hay que tener una licencia para utilizarlos a nivel, por ejemplo, comercial en Puerto Rico. Hay unas regulaciones, pues bueno, ese tipo de drones, de drones alegadamente eran los que estaban sobrevolando esa región de Isfahán. Isfahán es una ciudad importante. En Isfahán usted tiene el mayor reactor nuclear que tiene Irán. Tiene allí también una de las fábricas más grandes o principales fábricas de misiles que tiene Irán, y tiene también allí un aeropuerto de guerra, un aeropuerto militar, una base militar, que es importante también dentro del esquema ofensivo y defensivo de las Fuerzas Armadas iraníes. Estos drones que llegan allí no eran drones que estaban armados, no eran drones con explosivos, no eran drones militares, nada de eso se ha descartado. En un momento dado, Irán también declaró de que esto no era un ataque israelita, que no había ningún ataque a Israel. Israel, usted sabe muy bien que tampoco ha dicho que hemos llevado a cabo este ataque. Inclusive ha habido ministros israelíes que se han reído precisamente de esta operación y que dicen que ellos no le consta nada de lo que ha ocurrido allí. Pero mientras eso sucede y todo ese tipo de declaraciones se está dando en estos momentos, hay que señalar lo siguiente, y es importante, y es que Abdul Rahim Musavi, es el general a cargo de las fuerzas militares de Irán, declaró que ellos habían derribado y habían detenido un ataque israelita. Eso lo dijo hoy, un ataque del DFI, de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Defensa israelíes aéreas, y que ellos los habían detenido. Me explico aún más, que aquí viene la confusión y todas estas cosas, estas contradicciones que hay en las noticias, que nadie sabe para quién trabaja, y definitivamente este es parte del modus operandi, para mantener la confusión completa. Hombre, un lado, Irán dice que no ha habido ningún ataque. Por otro lado, ¿no?, el general a cargo de las fuerzas militares, Abdul Rahim Musavi, dice que sí. Por otro lado, Israel no reconoce que haya llevado a cabo un ataque, pero por otro lado hay otros que dicen que sí, que esto fue una demostración de que pueden vencer sus defensas aéreas, y que podrían llegar inclusive al programa nuclear que está en esta ciudad que he mencionado hace un momentito aquí, hace un ratito, donde está instalado todo el programa, o la mayor parte del programa nuclear, que es Isfahán, donde está esto instalado allá en Irán. Dicho todo esto, ¿qué uno puede pensar de toda esta situación? Bueno, que esto obviamente es una operación. Es una operación de desinformación, es una operación también de simulación, ¿no?, donde se simuló un ataque que no era ningún ataque, donde no había ningún blanco militar, donde no había ningún vehículo militar, que supuestamente y alegadamente las explosiones que hay son el antiaéreo, los misiles antiaéreos que se están disparando contra pequeños drones. Un dron como el que usted puede tener y puedo comprar yo. Pero por otro lado, recuerde usted que Israel, y lo he mencionado tantísimas veces, Israel y Estados Unidos son los principales fabricantes de drones de guerra, ¿no?, de drones de combates del mundo. Los más avanzados no son ni rusos, ni son iraníes, ni chinos, hombre, no, nada de eso. Son precisamente Estados Unidos e Israel, busquen la información, quienes se han dedicado por décadas a construir los más avanzados drones de guerra, combate y vigilancia. Así que uno se pregunta, caramba, siendo Israel el número 1, el número 2 del mundo, porque ahí están, una vez se turnean, va a enviar estos drones de juguete, y esos drones de juguete, si usted sabe algo de asuntos de drones, no llegarían jamás desde Israel. Imposible. Nada más con el testigo despierta durmiente. Imposible. Se acabó, una imposibilidad. Tendrían que volar en el mismo territorio de Irán. O sea, cuando usted empieza a hacer el análisis y busca a los que saben del asunto, ¿no?, y cómo empiezan a desglosar y a ir buscando, ¿no?, detalles y puntos técnicos, aparte de lo que se dice de un lado y el otro, más lo que la inteligencia va trayendo por otro sitio, te das cuenta que el susodicho ataque, pues no fue ningún susodicho ataque. ¿Cuál es la idea? ¿No? ¿Cuál es la idea en todo esto? Bueno, la idea es que se alteró el mundo. La idea es que el petróleo subió 3 o 4 dólares el barril. La idea es que se han roto, ¿no?, los récords que habían también, obviamente, del oro. El oro ha subido a niveles estratosféricos, ¿no?, a niveles históricos, la onza de oro, 2.400 y pico de dólares por onza, y por ahí para ahí sigue. Así que, lógicamente, tuvo sus efectos.
Recuerde usted que muchas de estas posibles conflictos o amenazas se toman, ¿no?, en cuenta cuando se da valores a commodities, cuando se dan valores a acciones, valores a inversiones, cuando se sube obviamente valores crediticios, tantas cosas, todo lo que usted puede coger por ahí, desde las bolsas de valores hasta lo que usted quiera buscar dentro de la macroeconomía. O sea, la macroeconomía del mundo se afecta cada vez que hay un incidente y los actores que están involucrados son importantes. O pueden obviamente desencadenar, ¿no?, otras cosas, ¿no?, un conflicto más grande, afectar producción, por ejemplo, de energía, petróleo, gas natural, que tantas veces aquí mencionamos, lo vuelvo a decir por enésima vez, y tantas otras cosas que puedan estar involucrados en todo esto. La posibilidad de una guerra en estos momentos, pues, es la misma que había hace un rato, ¿no? Aquí no hemos visto que nada haya cambiado drásticamente y que Irán se esté preparando para llevar nuevamente otro ataque, ni estamos viendo a Israel tampoco. Recuerde que Israel e Irán han tenido, y estoy a punto de estornudar hace rato, o sea, si me hago así que tengo aquí ganas de estornudar hace rato, porque parece que movimos aquí unas cortinas y ya usted sabe, las cortinas absorben todo lo que hay, y esas no las moví hace como 2 meses, las tenía guardadas y las saqué porque las voy a poner, las voy a utilizar acá. Pero bueno, dicho esa excusa, vamos para otra cosa. Recuerde usted que desde 1979, Irán e Israel llevan una guerra secreta, una guerra en la sombra, ¿no? Y esto lo he hablado yo, wow, muchísimas veces aquí, lo hemos mencionado infinidad de veces, por años, y no es un secreto, aunque sea una guerra secreta, no es un secreto. Hemos visto obviamente a Quds y al Mossad siempre enfrentándose de una manera u otra. Hemos visto, como he explicado en muchas ocasiones, la guerra proxy que utiliza, por ejemplo, Irán, utilizando sus aliados y los grupos que puedan ser obviamente antisionistas en la región del Oriente Medio, o los que simpatizan con la causa iraní, o los que comparten la misma fe chiita, o los que de alguna forma u otra tienen conflicto con Israel y puedan ser apoyados, como en el caso de Hamas, por Irán o por Hezbollah allá en el Líbano. O sea, estas son cosas que las hemos discutido muchísimas veces, que está publicado en todas partes, no es un secreto que alguien a estas alturas de la vida no lo sepa, así que no es una gran revelación, pero sí, lo que es bueno e importante saber es que esto no empezó ayer, ¿no? Esto desde el año 79, cuando hubo la ruptura final entre Israel e Irán, esto ha ido procesándose, y esta ruptura comenzó desde antes del 1977, cuando ya venían estos movimientos que estaban pujando y que se estaban desarrollando dentro de Irán para ver un cambio y sacar del medio, obviamente, al Shah de Irán en aquel momento, a Pahlavi, sacarlo del medio. Dicho eso, bueno, importante también señalar en este segmento de la otra realidad, todas las cosas que pueden estar pasando en este momento con esa situación. Como dije, el barril de petróleo subió $3. El oro cotizó $2.400 la onza, o sea que obviamente esto es histórico, ha ido por ahí para arriba. Habría que comparar obviamente a las fuerzas militares de un país del otro, la población y todo lo que habría que hacer, tanto desde un punto de vista demográfico como un punto de vista antropológico, cómo sería tal vez una guerra o qué capacidades tiene Irán versus Israel en un conflicto. La realidad es que usted pues no puede hacer comparaciones tan fáciles y tan sencillas. Primeramente, y esto es importante que lo sepamos, Israel tiene 9.6 millones de habitantes. Esa es la población de Israel, 9.6 millones de habitantes. No me pregunte si ahí están incluyendo a los palestinos de Gaza o de Cisjordania, porque esos son otros $20 y eso es un problema grande, y ya usted sabe lo que está ocurriendo en estos momentos allá en Cisjordania con los colonos, y cómo Estados Unidos ha tomado también represalias económicas, sanciones contra estos colonos, corporaciones y compañías israelitas que obviamente son dirigidas por los colonos que están tomando territorio que no les corresponde. Aclarado ese punto brevemente, 9.6 millones de habitantes. Por otro lado, Irán, país mucho más grande territorialmente hablando, muchos, miles de millas cuadradas mucho más grande, y con 88.6 millones de habitantes, o sea, una enorme cantidad de habitantes, como 78 millones de habitantes más que Israel. Así que imagínese usted la diferencia en que entre uno y el otro. Pero cuando usted empieza a ver las economías, se da cuenta de que Israel obviamente es un país mucho más rico y que invierte mucho más en su defensa. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto de Israel anual es de $525 mil millones al año. 525 mil millones. El de Irán versus el de Israel es de 413 mil millones de dólares. ¿Ok? Obviamente, Israel tiene cientos de miles de millones de dólares más en su Producto Interno Bruto. De ese Producto Interno Bruto, de los 525 mil millones que tiene Israel anualmente, saca el 4% para la defensa.
El 4% de eso lo saca para su ejército, para su sistema de defensa, aparte de la ayuda multimillonaria de miles y miles de millones de dólares que anualmente da los Estados Unidos a Israel para que sostenga sus fuerzas militares, y aparte también de esa ayuda económica, la colaboración entre el bloque militar de Estados Unidos y el bloque militar de Israel, que trabajan un sinnúmero de proyectos conjuntos, desde los cañones Zeus, cañones láser, hasta obviamente drones, como dije hace un rato, y un sinnúmero de cosas más, que están obviamente en mutua colaboración entre ambos países, y que en el pasado había traído problemas, porque en el pasado ambos países se espiaban para ver qué era lo que el otro estaba haciendo. Y todavía probablemente se espían. Aquí los amigos se espían, al igual que se espían los enemigos. E incluso en muchas ocasiones al aliado lo espías más que a tu enemigo, porque es el que tienes más cerca. Así que eso es parte del juego de decepción, el juego de mentira que todos juegan. Ok, puesto ese punto acá sobre el tapete de esta situación, hay que recordar también que si vamos a hablar de cuánto invierte de esos 413.000 millones que tiene de Producto Interno Bruto Irán en su defensa, el 2%. ¿Ok? Quiere decir que obviamente duplica, y sobre eso duplica mucho más, porque es más grande también el Producto Interno Bruto de Israel. Israel probablemente tenga 6 veces más inversión, si lo venimos a calcular todo, 6 veces más inversión, y tal vez un poco más, de lo que hace Irán en su defensa. Por otro lado, aunque Irán fabrica gran cantidad de estos drones, que incluso muchos de estos drones que le daba, por ejemplo, Irán a Rusia, ahora se fabrican en Rusia, ¿no? Los drones que utiliza en la mayoría de los casos para bombardear a Ucrania son de fabricación rusa, aunque son tecnología que iraní, porque las fábricas las han puesto en Rusia para hacerlo más fácil, no tener que transportar este material, este equipo por el Mar Negro. Pues bien, esto es importante una vez más que lo volvamos aquí a señalar, porque es parte de lo que está pasando en esta carrera armamentista y es parte de lo que está pasando con todo este conflicto. La guerra, obviamente, en la sombra, la guerra secreta entre Irán e Irak, pues bueno, como he dicho, desde el año 79 hasta el 2024, que están saliendo de la sombra, que se está viendo más. Bueno, pues es que hace mucho tiempo que salieron de la sombra, ¿no? Los ataques quirúrgicos que se hacen en Siria contra los generales, ya han muerto 3 generales en los últimos meses. En los últimos 5 meses han muerto 3 generales de Quds, ¿no? De estas unidades especiales de inteligencia militar y de actividades clandestinas que tiene para operaciones especiales Irán, perdóneme usted, han sido asesinados en Siria. Y usted sabe muy bien que por años, en las últimas 2 décadas, han muerto más de una docena de científicos iraníes eliminados por el Mossad, allá precisamente. ¿Dónde? Allá en Irán, ni siquiera en otras partes del mundo, como fue el caso aquel que yo muchas veces cito de Gerald Bull, ¿no? El ingeniero canadiense que fabricaba armas y cañones para Irak, y el Mossad lo eliminó. Lo eliminó en Europa, o sea, salió de él. O sea que obviamente hay un amplio expediente sobre este tipo de operaciones oscuras para eliminar al contrincante, y en esto han estado peleando. Mientras Israel se ha dedicado a localizar las tarjetas, a localizar los blancos que puedan ser críticos, ¿no? Por ejemplo, cabezas de programas nucleares, cabezas de programas, por ejemplo, de análisis, ayuda, logística y propaganda en contra de Israel en el Oriente Medio, eliminación también de las cabezas, por ejemplo, de Quds, de los que están obviamente organizando la contraofensiva o los ataques de guerra proxy contra Israel. A eso se ha dedicado Israel. No ha ido a atacar y bombardear, ni a atacar barcos iraníes, ni a tumbar aviones iraníes, ni a bombardear territorio iraní. En cambio, ¿qué ha hecho Irán? Pues Irán ha usado, como hemos dicho, su guerra proxy desde el Líbano con Hezbollah, inclusive ha utilizado a Hamas, porque utilizó a Hamas. No se cree usted que es que Hamas se hizo el valiente y vamos a invadir el pasado 7 de octubre, vamos a meterle para abajo a los sionistas y vamos a tomar a Israel por la fuerza con qué sé yo, con 2 batallones. Sí, vamos por ahí con 2 batallones y los vamos a limpiar al ejército de Israel. Por favor, boludo, claro que no. Obviamente lo instigaron, y esto era parte de que una estrategia debido al acercamiento que había entre Arabia Saudita e Israel, debido a que estaban a punto de chocolate para un acuerdo económico, político y sociocultural entre Israel y Arabia Saudita, ¿ok? Entre Riyadh y Tel Aviv. Y esa es la situación, y se ha discutido en todos los foros internacionales de política. Se ha discutido en todas partes, obviamente, el efecto que tuvo este ataque y las represalias que tuvo Israel, y cómo esto afectó las relaciones con Arabia Saudita y cómo se echó hacia atrás. Mientras todo eso sucede, todavía Arabia Saudita obviamente está en el proceso. El proceso de Arabia Saudita depende de cómo termine el conflicto en la Franja de Gaza. ¿Lo entendió?
cómo termina el conflicto en la Franja de Gaza y qué acuerdos se pueden lograr, ¿no? Y terminar obviamente la muerte masiva, que ya va casi por 34.000 muertos, obviamente allí en Gaza, no 33.000, sobre 34.000 muertos en este momento que yo le hablo a usted. Y eso es un número crítico, ¿no? Por eso es que hay acusaciones incluso contra Netanyahu, que se van a abrir acusaciones directamente contra él una vez termine el conflicto. Hay acusaciones contra el Estado de Israel por genocidio y todo esto está evolucionando. Mientras yo le digo esto, en las cortes internacionales lo sabía, ¿verdad? Claro, es un secreto a voces. Pero eso está en proceso en estos momentos y hay que estar bien claro de cuáles van a ser las consecuencias de esta situación una vez termine. Porque esto se pone complicado. Aunque hay un cese al fuego y se declare una paz más o menos allí controlada en el área de la Franja de Gaza, las consecuencias de esto va a durar décadas, y no solamente décadas, sino que el poder reconstruir aquello o reformar un gobierno en la Franja de Gaza es sumamente complicado, no es fácil, porque no todos los palestinos, mastique con las neuronas, piensan igual, deciden igual. Ha estado obviamente como fuerza política y paramilitar Hamas controlando la Franja de Gaza. Y los que están allí han estado sometidos. Y muchos lo han declarado que por la fuerza, no porque creen en Hamas, sino que están allí y no hay más nada. ¿Es eso o qué? Así que definitivamente sometidos a la obediencia por Hamas allí. Por otro lado, tiene gente acá que está obviamente al otro lado en Cisjordania, que está con la autoridad palestina, que no siguen obviamente, son no una contraparte, sino son obviamente una fuerza opositora a Hamas, y eso lo hemos visto, lo vimos ya en el 2006, 2007 en la Franja de Gaza, vimos obviamente cómo eso se manifestó, y se manifestó inclusive en operaciones violentas o encuentros violentos entre ambas fuerzas, hasta que Hamas se quedó con la Franja de Gaza. Así que usted se da cuenta que está fraccionado quién es quién, cómo es quién apoya a quién o quién no. Lo que todos los palestinos sí están de acuerdo, inclusive palestinos cristianos, es que obviamente el gobierno sionista de ultraderecha que tiene Benjamín Netanyahu ha hecho barbaridades con ellos. Y en toda la historia de Israel, mastica con las neuronas y verifica y me dice, si eso no es así, mire que simple. Aquí no hay que, usted no tiene que ir a Yale, ni a Harvard, ni a la Universidad de Brown, ni tiene que ir a Cambridge. Simple y llanamente, es que este es el gobierno más ultraderechista que ha tenido en toda su historia. Ni Golda Meir, en toda su historia, el pueblo o la nación de Israel. El más ultraderechista y conservador de todo. Y que por eso es que hay tantas protestas de cientos de miles de israelitas, no palestinos, entendido, que protestan contra su gobierno y piden la renuncia o destitución de Benjamín Netanyahu. Dígame si no es así, vaya allá, discute usted, vaya, visite la calle, ¿ok? Los que hemos visitado Tierra Santa sabemos cómo diferentes personas piensan de diferentes formas y no todos piensan igual que Netanyahu, ¿ok? Más judíos que él mismo, para que usted vea cómo es la cuestión. Bueno, dicho todo eso, porque esto obviamente pues, es complicado, desde acá es un mamey, no es fácil, de acá uno opinar a la distancia, o creer que uno sabe porque leyó tal cosa, vio un documental de tal cosa, una foto, una publicación, o un video, etcétera, etcétera. Es muy complicado porque la realidad siempre es muy diferente a lo que usted pueda ver por esa pantalla y pueda ver en las redes sociales, ¿no? Aquí usted tiene obviamente, las cosas se presentan de una forma y se acomodan de una manera muy diferente a lo que como realmente están dándose los sucesos en los lugares de los hechos. O sea, las cosas no son siempre igual y depende cómo se digan, cómo se presenten. Y sobre esto, pues sabemos que hay un sinnúmero también de videos falsos que se están tirando del ataque que hubo sobre Israel, que no son ciertos, que tienen años ya, otros que han sido inclusive hechos con programas de computadora que tampoco son ciertos, y de todo hay. Al igual que el supuesto ataque que está todavía en veremos, tal vez a lo mejor, que está bajo investigación, que ha dicho el gobierno de Irán que sigue la investigación sobre lo que pasó allá en Isfahan, a ver qué realmente sucedió, porque ni ellos están claros con qué sucedió y luego Israel no declara nada tampoco. Así que estamos, como digo yo, en ese enigma a ver qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. Como dije hace un rato, las cadenas como CNN, CBS habían estado diciendo que Israel había comenzado hoy en la madrugada, estaban publicando, yo las vi, y fue en el momento que mucha gente me llamó y empecé a hablar acá en el Facebook Live que hice en la madrugada sobre esta situación, diciendo exactamente de que no había suficiente información, que las cosas estaban muy turbias para poder saber qué es lo que había, no se sabía, más que especular un poco. Pero estas dos cadenas afirmaban que había un ataque masivo contra Irán porque lo había dicho supuestamente un alto ejecutivo del gobierno de Estados Unidos. Así que ahí se quedan las noticias nuevamente, quién las manipula, cómo se usan o cómo no. Dicho todo eso, ¿no? Y dejándolo ahora por el momento a un lado, vamos a otras cosas que son importantes. Hay dos temas más que quiero tratar antes de pasar con el ingeniero Orlando Plan en el segundo segmento. Uno de estos temas, una vez más, cae Corea del Norte en la redada.
Y lo que se ve de Corea del Norte es preocupante. Mucha gente dice, bueno, Corea del Norte se pasa tirando misiles, cohetes de corto alcance, otros de medio alcance, probando misiles cruceros, haciendo pruebas desde sus submarinos, a ver si puede tener armas balísticas que pueda disparar misiles balísticos. Y hemos visto esto en los últimos años continuamente. Protestas de parte de Japón, protestas de parte de Corea del Norte, protestas de parte de Estados Unidos. Se llevan sanciones a través de las Naciones Unidas. Todos estos países también le aplican sanciones a Corea. Por otro lado sale China advirtiéndole allá a Pyongyang que lo coja suave, a Kim Jong-un allá en la capital Pyongyang que lo coja suave, que trate de ser moderado, etcétera, etcétera. Surgen amenazas de Kim Jong-un, la hermana de Kim Jong-un, de Kim Jong-un y de todos ellos, amenazas contra Corea del Norte, amenazas de que van a quemar a Estados Unidos, y todo el mundo se insulta y se dice barbaridades. Pero no hay un diálogo inteligente ni de casualidad. O sea, nadie realmente pone la cabeza, enfría la cabeza, nos sentamos y vamos a ver qué se puede negociar de forma inteligente, de forma que sea equitativa y que todo el mundo pueda llegar a una paz razonable. No, eso no. Recuerde que lo que hay es meramente un alto al fuego bajo cierto control, ¿no? No hay un acuerdo de paz y la guerra técnicamente continúa, pero en lo que la guerra de los 50 todavía está vigente porque no se ha firmado un armisticio ni nada por el estilo que cese y desista de las hostilidades. Sí es importante señalar, cada prueba que hace Corea del Norte es una prueba de avance. Me explico, los cohetes que tira para poner disque satélites en órbita para vigilancia, y ya tiene satélites de vigilancia que observan obviamente a Corea del Sur y a las maniobras, movimientos de Estados Unidos, tanto en el Índico como en las zonas cercanas que tiene Corea del Sur con Japón y otras regiones. Vis a vis ese es Corea del Norte. Corea del Sur ha hecho lo propio, también ha puesto satélites de vigilancia, así que ambos países ya tienen satélites orbitando. Y se va a aumentar la capacidad satelital tanto de una Corea como de la otra. Eso está en planes. En los próximos meses ambas Coreas van a estar poniendo satélites en órbita para seguir fortaleciendo sus capacidades de vigilancia y sus capacidades de ¿qué? De balística. Me explico. De poder tener, obviamente, las guías, similar a los GPS, las guías que puedan llevar sus misiles hacia los blancos designados en caso de una guerra o de un ataque preventivo, cosa que ya no existe porque ese nombre de ataque preventivo ya no es preventivo, ¿no? Ese ya es meramente un ataque directo de guerra donde usted no está preveniendo nada, usted está comenzando algo. Pero bueno, es un término que viene de la época de Henry Kissinger, para que usted entienda cómo es que se usa esto, ¿no? Bueno, dicho eso, y esto es importante que le enfoquemos, ha estado probando Corea del Norte misiles que puedan alcanzar todas las bases de Estados Unidos en el Pacífico, inclusive Hawái, ¿no? Puede coger a Guam, puede coger a Hawái, puede afectar a Japón, puede alcanzar en todo el perímetro, ¿no? Que pueda haber en la región, puede alcanzar todos los blancos militares que tenga Estados Unidos en aquella zona, todas sus instalaciones. Luego, con los lanzamientos de sus satélites en órbita, ha estado probando también los misiles intercontinentales y usado misiles que son prototipos realmente de misiles soviéticos, de la era soviética, para cargar cabezas o ojivas nucleares. Por eso es que Kim Jong-un dice que puede impactar a los Estados Unidos. La pregunta de rigor siempre ha sido, ¿tienen la tecnología para poner una ojiva nuclear en uno de estos misiles? Pues precisamente la prueba que se estuvo haciendo en estas pasadas horas era precisamente de cabezas, de ojivas, que son similares a las ojivas nucleares. Es decir, están usando ojivas más grandes, han podido adaptarlas a los misiles cruceros estratégicos. Y un misil, o cuando usted escucha un avión estratégico, un misil estratégico, es que tiene capacidad de poder transportar arma nuclear o ser utilizado con arma nuclear. Ese es el término. Inclusive tácticos también, porque sabemos que hay armas tácticas nucleares como atómicas. Dicho eso, lo que va directamente Corea del Norte es que ya tiene en prueba lo que necesitaba para poder poner una bomba nuclear en un misil. Y eso es lo que ha estado trabajando. De hecho, el misil que se menciona es el Hwasal-1 RA-3. Se supone que este es un misil crucero estratégico que ha sido adaptado ya y tiene una cabeza o una ojiva suficientemente grande para poder tener una cabeza nuclear allí. Y esto es preocupante para el Pentágono, para los coreanos del sur, para Japón, para todo el mundo. Recuerde que Corea del Norte es difícil de poder tal vez predecir, es impredecible, ¿no? No se sabe realmente qué es lo que quieren o cómo lo quieren y cuán maduro es realmente su liderazgo y a qué cosas está dispuesta a hacer para adquirir no sé qué cosa, ¿no? Adquirir que control de Corea del Sur destruyéndola o dejándose destruir o una guerra fratricida o una guerra de aniquilación. Realmente
tú te das cuenta que se vive utilizando el miedo continuamente como principal arma. Y con el miedo, pues, han estado por muchos años amenazando a Corea del Sur y logrando un sinnúmero de cosas. Yo lo he explicado aquí por años, ¿no? Ellos han logrado desde ayudas económicas, que les ayuden con alimentos, ha habido de todo, utilizando siempre el miedo y la amenaza. En los últimos tiempos eso ha reducido porque Corea del Sur y la actual presidencia, la actual administración de Corea del Sur no se presta para chantaje y no le va a aceptar ningún chantaje a Corea del Norte. Esa es la línea que tienen, y si tienen una línea de confrontación, que si hay que pelear, hay que pelear. En esa está el actual presidente de Corea del Sur. No es lo mismo que hubo antes, que era más soft, trataban de ver cómo podían arreglar la cosa, y que por otro lado también eran muy influenciados por quien estuviera en Casa Blanca, si fuera Trump, si fuera Obama, y bajo ese control corría. El actual presidente de Corea del Sur es mucho, mucho más autónomo, bajo el control de Estados Unidos, que los anteriores, y más agresivo también. Así que habrá que ver qué pasa con esa situación de ocurrir, lógicamente, algo. Aparte de esto, y que hay que darle seguimiento, porque no sabemos qué realmente pueda pasar en todo esto, hay una noticia con la que quiero terminar este primer segmento. Se supone que ya Denis esté comunicándose con el ingeniero Orlando Pla. Y esta noticia tiene que ver con esta enfermedad que se ha hecho muy popular en los Estados Unidos, específicamente entre cazadores, la llamada enfermedad de los zombies, ¿no? La enfermedad de los ciervos zombies. Hemos visto videos, ¿no? Se parece a lo que le da a los humanos, que le llaman el baile del zambito, ¿no? Que lo producen los priones, ¿no? Esta proteína para los que son antropófagos, que comen carne humana. Los humanos que comen carne humana, por ejemplo, y que comen específicamente cerebro de otros seres humanos, en ese tipo de caníbales o ese tipo de antropófagos se da eso que llaman el baile del zambito, ¿no? Que se afecta el sistema neurocentral, les tiembla las manos, brincan, todo eso. Así le llamaban en la década de los años 50. Y ese nombre se lo pusieron los antropólogos porque iban a ver estos grupos allá en regiones del Índico, en regiones de Nueva Guinea y otras zonas más donde habían caníbales, y que todavía los hay. Esos papás que están restringidos actualmente están vigilados por los gobiernos, porque era parte, ¿no?, de los rituales que hacían. No era que ese era el plato preferido del domingo, sino que obviamente era canibalismo ritualista. Aquí lo importante señalar con estos antropófagos es lo siguiente: los que comían parte del cerebro humano de otros seres humanos eran los que sufrían precisamente de este mal, producido por un prión, ¿no?, por una proteína específicamente, que afecta el sistema neurocentral de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, y que afecta a todo nuestro cuerpo. Y esto es importante porque afecta lo motor, el sistema motor directamente, porque hay algo parecido a la enfermedad de las vacas locas. Las vacas locas, bueno, a veces se dan casos de vacas locas cuando el alimento que han consumido, inclusive las vacas locas, tiene residuales de vacas, de carne de res también. Y eso se descubrió en Gran Bretaña, en el pasado siglo, cuando empezaron a surgir todos estos brotes de vacas locas allá, y hubo que cerrar la Gran Bretaña para que la carne de res de allá no llegara a Europa ni a ninguna otra parte del mundo, por el contagio que podía significar esto en el tejido, obviamente, de otras vacas, en el cerebro de otras vacas, y sobre todo el efecto que pueda tener en los seres humanos. Pues bueno, en esta enfermedad, reduciendo esto para no quedarme ahí en lo que llega el ingeniero Orlando Pla, esta enfermedad de los llamados zombies, el ciervo zombie, lo hemos visto en Canadá, lo hemos visto en Estados Unidos, en diferentes estados, en Texas, por ejemplo, lo hemos visto, en North Carolina y en otras regiones más de Estados Unidos, Oregón, etcétera, etcétera, donde los cazadores van, y de hecho son los cazadores los que más expuestos están a este tipo de enfermedad, a cazar ciervos. A veces han cazado ciervos y al comerse la carne contaminada, un ciervo enfermo adquiere la enfermedad. Incluso, para que usted tenga, en North Carolina únicamente se han registrado 24 casos, busque información, verifique, 24 casos de seres humanos enfermos con esta enfermedad de los ciervos, no, de los zombies, ciervos zombies. Recientemente murieron 2 que estaban graves, 2 personas contagiadas con esta enfermedad por haber consumido la carne de ciervo contaminada. Ahora, esto es importante que lo sepamos también, y lo traigo aquí brevemente para todos ustedes. Se supone que Fishing and Wildlife, por un lado, el Departamento de Salud Federal y el CDC de Atlanta estén monitoreando esto continuamente, y que los diferentes estados donde se ha localizado, ¿no?, en la ruralía o en los bosques, ciervos enfermos, estén reportando inmediatamente el número de estos ciervos, ¿no?, y que adviertan a los cazadores el que eviten contacto con estos animales y sobre todo que no se coman su carne si los cazan. Entonces, todo esto se ha dado un aviso. Esto no es nuevo, esto lleva tiempo, pero aún así hay gente que se enferma con esto, como se ha enfermado también gente en Estados Unidos con la peste, ¿no?, con la peste bubónica, transmitida obviamente por diferentes roedores en los Estados Unidos, ¿ok? Todo eso. Y en este caso en particular, ¿no?, la peste bubónica, que hubo un par de casos recientemente, hace unas semanas atrás,
es personas que se habían tenido contacto con marmotas y personas que habían consumido carne también de estos animales y otros animales contagiados con la peste bubónica. El anthrax, de la misma manera, también en los bosques de Estados Unidos también hay anthrax, ¿no? Hay un anthrax que usted lo encuentra obviamente en su estado natural y hay anthrax de nivel militar, y esto lo hemos explicado anteriormente, porque son anthrax modificados que usan como arma biológica. Este anthrax que está en su estado natural, que afecta al ganado en los Estados Unidos y que puede contagiarse en los seres humanos también. Se pueden respirar las esporas donde se adquiere el anthrax. Ahora, importante nuevamente decir, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad zombie de los ciervos en los seres humanos? Bueno, cansancio por un lado, desorientación por otro, violencia, o sea, la gente se pone violenta, sudoración, la gente empieza a babear, como los perros, a babear, y se ponen obviamente, pues imagínense, como usted ve el ciervo, así mueve la persona, babeando, una mucosidad, violento, desorientado, peligrosísimo, ¿no? Lógicamente hay que darle seguimiento a esta situación porque es parte de la salud pública en los Estados Unidos. Y esta enfermedad, lógicamente, no la tenemos en Puerto Rico. Aquí sí se dio, en la época de España tuvimos peste bubónica aquí, llegó a Puerto Rico, como otras enfermedades que hemos tenido aquí en algún momento, como la malaria, que la hubo en Puerto Rico y otras tantas más. Pues bien, mis amigos, hasta aquí vamos a estar en el primer segmento. Recuerden que mañana estamos allá en Isabela, Solao. Gracias a todos los amigos que están con nosotros mañana. Van a tener algo bien interesante, distinto y diferente. Y vamos a estar entonces el próximo sábado 18 de mayo a las 8 de la noche en Café Sí o Sí, acá en el área metropolitana, allá en los Bonniken Tower. Teléfono de contacto para nuestra producción, para esta charla audiovisual, este conversatorio, 787-579-8600 para San Juan, 579-8600. Aquí el buen máster Carlos Figueroa da un alto y regresamos en un momento con el ingeniero Orlando Plan, el segundo segmento. No se desconecten, rapidito.